Hola, bienvenidos. Somos Álvaro Ibacache, Cristian Vargas y Marcelo Manquilip, estudiantes de Ingeniería Mecánica en Electromovilidad Automotriz en INACAP. Y este video es nuestra evaluación sumativa número 3 de la asignatura de Análisis de Siniestros Automotrices del profesor Damián Brito. Y hoy le presentaremos nuestro informe Factores humanos en los accidentes de tránsito. Para partir, un dato que nos hizo tomar muy en serio este tema, según la AMS, cada año mueren cerca de 1.190.000 personas en las carreteras del mundo, y entre 20 y 50 millones más quedan con lesiones. Chile no es la excepción. La CONACET registró más de 68.000 accidentes de tránsito solamente en el 2022. Pero lo que más nos impactó es que en más del 85% de esos siniestros el factor humano está presente. No hablamos solo de caminos en mal estado, sino de personas, sus decisiones, su cansancio, sus distracciones. Y es que el conductor, con todas sus limitaciones, emociones y distracciones, sigue siendo la parte más frágil de la cadena de seguridad vial en este caso. Y esto no trata de cuestión moral, sino que trata netamente sobre la técnica, el sistema nervioso humano. Simplemente no fue diseñado para tomar decisiones a 120 kilómetros por hora, gestionar varios estímulos a la vez y anticipar riesgos en fracciones por segundo. Justamente por eso el objetivo de nuestro informe fue de analizar en profundidad, ¿cierto?, estos factores humanos: la fatiga, el estado psicofísico del conductor, el alcohol, las drogas, la distracción y la percepción del riesgo generalmente. No nos quedamos solo en la teoría. Quisimos aplicar todo esto en un caso real ocurrido en Chile hace un tiempo atrás, y a partir de ahí reflexionar sobre qué podemos mejorar tanto en prevención como en investigación forense para este tipo de siniestros. Para ordenar el análisis, agrupamos los factores humanos en cuatro categorías: el estado psicofísico del conductor, como la fatiga, una enfermedad o el estrés; la influencia de sustancias, como lo son el alcohol o las drogas; la conducta al volante, como el exceso de velocidad o los adelantamientos indebidos; y finalmente la distracción o falta de atención. Y algo que nos pareció clave, que casi nunca actúan solos. Muchas veces varios de estos factores se combinan en un mismo siniestro, lo que hace mucho más compleja finalmente la investigación posterior. Quiero partir con la fatiga porque es probablemente el factor más subestimado de todos, que a diferencia del alcohol no deja un rastro fácil de medir al momento del choque, pero sus efectos son durísimos. Está comprobado que manejar después de 17 horas sin dormir provoca un deterioro equivalente a 0,5 gramos de alcohol por litro en la sangre aproximadamente, que es el límite legal en Chile, y con 24 horas de vigilia, que ese deterioro equivale aproximadamente a 1 gramo por litro. Esto significa que la velocidad de reacción se reduce, el campo visual se estrecha y la capacidad de procesar información compleja cae de forma importante. En Chile esto es especialmente crítico en el transporte de larga distancia, donde muchos choferes de buses y camiones superan los límites de la jornada, superan las horas que están destinadas. Le paso la palabra a Cristian para seguir con el alcohol, las drogas y la distracción. Alcohol y drogas. Gracias, Álvaro. Desde el punto de vista técnico, el alcohol actúa como depresor del sistema nervioso central, afecta la coordinación motora, el tiempo de reacción y la percepción de la velocidad, y por supuesto la capacidad de evaluar un riesgo. En Chile la ley número 19.925 fija límites de 0,3 gramos por litro para noveles y transporte público y 0,5 gramos por litro en general, pero los números de riesgo son más de los que impactan. Con 0,5 gramos la probabilidad de accidente se duplica, con 1 gramo se multiplica por 6 y con 1,5 gramos por 25. Las drogas son un problema todavía más difícil de abordar. La marihuana, los ansiolíticos y los hipnóticos son las sustancias más detectadas en conductores fallecidos según el servicio médico legal, pero a diferencia del alcohol, todavía no existe un test con la misma validez legal, lo que complica bastante la investigación. Bueno, tenemos distracción. El otro gran factor es la distracción y hoy en día tiene un protagonismo claro.
El celular, el enviar un mensaje de texto mientras se maneja a 90 km por hora significa recorrer cerca de 75 metros sin mirar el camino, algo así como cruzar una cancha de fútbol con los ojos cerrados. La distracción puede ser visual, manual o cognitiva, y además auditiva. Y lo más grave es que casi siempre se combinan cuando alguien usa el celular. Aparta la mirada, suelta una mano del volante y divide su atención mental, todo al mismo tiempo. Y para un perito detectar la distracción como causa de un accidente no es nada fácil. Muchas veces se necesita revisar los registros telefónicos con una orden judicial o la información de las cámaras de tráfico. Acá tenemos la percepción del riesgo y por último la velocidad. Acá hay algo que muchas veces se nos olvida. La energía de un vehículo no aumenta en la proporción que la velocidad. Esto aumenta al cuadrado. Eso significa que por ir a 120 km por hora no es un poco más peligroso que ir a 60, es 4 veces más letal en el caso de un choque. ¿Y por qué entonces la gente sigue acelerando? Por la teoría del homeostasis del riesgo, propuesta por Wilde en el año 1982. Las personas ajustamos nuestro comportamiento muchas veces sin darnos cuenta, para mantener siempre el mismo nivel de riesgo, en el sentido si el camino se ve seguro y despejado. Tendemos a acelerar hasta que ese riesgo percibido vuelve a subir. Esta teoría de hecho tiene harta influencia en cómo se diseña la infraestructura vial y cómo se piensan las campañas de seguridad. Le paso la palabra a Marcelo, que nos va a contar un caso real donde varios de estos factores se combinaron. Bueno, gracias Cristian. El caso que elegimos es lamentablemente uno de los accidentes más graves ocurridos en la Ruta 5 Sur en los últimos años. Ocurrió en julio del 2020 en el sector de Cabrero, región del Biobío. Un interurbano que se dirigía al norte, de madrugada, invadió la pista contraria y chocó de frente contra un camión de carga. El resultado, 13 personas fallecidas y 24 heridos, de diversa consideración. Bueno, ¿cómo ocurrió? Las investigaciones de Carabineros, con apoyo de peritos del Servicio Médico Legal, determinaron que el conductor del bus presentaba signos compatibles con fatiga extrema. El análisis del tacógrafo digital del vehículo mostró que llevaba más de 11 horas al volante sin descanso, muy por encima del límite de 4,5 horas continuas que exige la normativa vigente. Y acá entra un concepto clave para poder entender lo que probablemente pasó. El microsueño es un episodio de entre 1 y 30 segundos donde la persona pierde la conciencia sin darse cuenta de ello. Por ejemplo, a 90 km por hora, incluso 3 segundos de microsueño implican recorrer 75 metros sin ningún control sobre el vehículo. En un trayecto nocturno con poco tráfico, ese instante puede parecer invisible, hasta que deja de serlo. El caso también dejó en evidencia que la empresa de transporte no contaba con sistema de monitoreo en tiempo real del estado del conductor, ni con protocolo efectivo de gestión de fatiga. Al final, hubo responsabilidad penal para el conductor, que sobrevivió con lesiones graves, y una responsabilidad civil para la empresa operadora. Bueno, todo esto nos deja una reflexión bastante incómoda. Sabemos perfectamente qué causa los accidentes más graves. Y aún así los números no bajan con la rapidez que quisieran. Parte del problema, creemos que creemos, es que seguimos confiando demasiado en las campañas de siempre. Decirle a un conductor que manejar cansado es peligroso tiene un poco el mismo efecto que decirle a alguien que el sedentarismo hace mal. La información está ahí, pero no necesariamente cambia la conducta. Lo que sí funciona es modificar el entorno donde se toman las decisiones. Y ahí es donde la tecnología puede ayudar. Por ejemplo, los sistemas HADAS, que avisan si te sales del carril, frenan solos ante una emergencia o detectan que te estás quedando dormido, han demostrado reducir bastante los accidentes, por distracción o cansancio. Y la caja negra o LDR, que hoy traen muchos autos modernos, es clave para reconstruir un accidente con un nivel de detalle
que ningún testigo podría dar. Te puede dar la velocidad de frenado, la velocidad, la aceleración, activación de airbags, aunque en Chile todavía no hay suficiente regulación sobre estos sistemas. También hay otro punto que nos pareció importante para investigar bien este tipo de accidentes. No basta con saber de mecánica, también hace falta entender de toxicología, psicología del tránsito y cómo responde el cuerpo humano ante un impacto. Bueno, el caso de Cabrero resume todo esto de una forma muy dura. La fatiga de un conductor que lleva más de 11 horas al volante terminó en una tragedia que costó 13 vidas. Y como grupo, la conclusión a la que llegamos es esta. Bajar los índices de accidente en Chile no se resuelve solo con mejores carreteras o con más leyes. El verdadero desafío es entender al conductor, sus límites físicos, sus errores de juicio y las condiciones en las que maneja. Porque de nada sirve la mejor infraestructura del mundo si la persona que está al volante no está en condiciones de conducir. Bueno, y con esto cerramos nuestra presentación. Esperamos que este análisis le haya resultado tan revelador como lo fue para nosotros. Muchas gracias por su atención. Este fue el trabajo de Álvaro Ibacache, Cristian Vargas y Marcelo Manquilip.